Buenas tardes, estimados televidentes. Es un gusto para Guativinci acompañarles un día más con noticias de calidad en breve. En la sección de política, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, y 3 magistrados suplentes son amparados por la Corte de Constitucionalidad. Para ponerles en contexto de la situación, la denuncia fue presentada en contra de los funcionarios, señalando que ellos habrían efectuado acciones ilícitas en el proceso de contratación de los sistemas electrónicos que fueron utilizados para la transmisión de resultados electorales preliminares en las pasadas elecciones. Y es por ello que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público solicitó el retiro del fuero en contra de los magistrados electorales a petición de los abogados Giovanni Frati y Karen Fischer, quienes, quienes indicaron que los funcionarios habían cometido delitos como fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Según la Corte de Constitución, estimó que los magistrados suplentes ellos no sabían acerca de esta negociación que se dio con la empresa Datasis Guatemala, Sociedad Anónima y el Tribunal Supremo Electoral, por lo cual dispusieron a otorgar el amparo provisional, el cual fue solicitado para la magistrada y para los 3 suplentes magistrados, y en virtud de los supuestos que se prevén en el artículo 28 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de la Constitucionalidad. En la solicitud, los acusados, los suplentes, detallaron la siguiente información. Nunca firmamos, nunca autorizamos, ni avalamos de ninguna manera, ni conocíamos, ni participamos activamente en ninguna forma en el proceso de adquisición del sistema electrónico de transmisión de resultados electorales. Eso fue lo que dijeron los magistrados. Sin embargo, la situación para los otros 4 magistrados que eran titulares del Tribunal Supremo Electoral, la situación fue diferente, ya que ellos presentaron 4 amparos en la Corte de Constitucionalidad el pasado 10 de noviembre, en lo cual ellos buscaban frenar el proceso de retiro del derecho del antejuicio que fue promovido en contra de ellos por parte del Ministerio Público, pero la Corte de Constitucionalidad negó el amparo por considerar que estos no daban los supuestos que se prevén en el artículo 28 de la Ley del Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad en el caso específico de ellos. En otras noticias, siempre siguiendo en la línea de la política, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca ordenó al gobierno garantizar el derecho de protestar y la movilidad de los ciudadanos. La Corte de Constitución otorgó un amparo provisional que solicitó el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, mejor conocido como CACIF, para que el gobierno garantizara la movilidad de las personas del Ministerio Público para poder agilizar para poder ilegalizar el movimiento Semilla. Como hemos escuchado muchas noticias, que el Ministerio Público ha tenido varios movimientos de extraña procedencia, pues esto se dejó evidenciar en esta noticia, en el cual el Ministerio Público ha influido para que el movimiento Semilla no pueda tomar posesión, ¿verdad? Entonces, aunque el recurso fue interpuesto a raíz de las protestas y de los bloqueos pasados en septiembre, el fallo también tiene efectos para las protestas que se llevan a cabo en el presente y en el futuro, en las carreteras y en el Ministerio Público, ya que la resolución ha ordenado al gobierno de Guatemala a garantizar el derecho a una reunión pacífica cuando sea una manifestación, y que también se puedan hacer valer los derechos fundamentales del individuo, como es la vida, la salud, la seguridad, la libertad de movilidad que tienen los ciudadanos, y que no resulten afectados sus derechos
por las manifestaciones. Sabemos que es importante el manifestarse, pero también es importante el velar por los derechos fundamentales de nosotros como individuos. El fallo también facultó al gobierno a dispersar las protestas que se puedan dar cuando éstas estén causando perturbaciones como los bloqueos prolongados del tráfico, como lo pudimos vivir hace algún tiempo. Y también pueden hacer uso de la fuerza. Este sería el último recurso que podría usar la Corte de Constitucionalidad, pero pueden usarlo en casos excepcionales. Y cuando la concentración deje de ser pacífica o haya indicios de amenazas inminentes de violencias graves, también. También el gobierno de Guatemala advirtió que si alguna persona falleciera, muriera por falta de acceso a la salud, por estos tráficos, las manifestaciones, por estar varados en los bloqueos, se procederá penalmente según corresponda y se buscará a los responsables para poderles hacer caer el peso de la ley. Y en las manifestaciones pasadas, el CACIF, pues lanzó un comunicado en el cual difundió en sus redes sociales que defendían el derecho a manifestarse, pero también incitaron a que ya no lo iban a hacer por bloqueos en la vía pública y que afectaran el acceso a servicios médicos, educativos y comercios. Solamente ellos buscaban el bienestar y esto pues fue a raíz de la situación que se estaba viviendo por el Ministerio Público y por la renuncia que solicitaban de los fiscales Consuelo Porras y también de Rafael Curuchichi y entre otros funcionarios. Y las manifestaciones pues es un claro rechazo de estas acciones recientes del Ministerio Público, en el cual pues sacaron del Tribunal Supremo Electoral las cajas con las actas de la primera vuelta de la elección presidencial, la cual fue celebrada el pasado 25 de junio. Y pues ellos defienden las inconstitucionalidades que existen en las instituciones que velan por la seguridad pública. Y por último, pero no menos importante, tenemos en el plano internacional que Estados Unidos y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones pasadas, ¿verdad? Nos quedamos acá en este ámbito político en la cual pues vemos, ¿verdad? Que referente a las elecciones pues han habido muchas situaciones inconstitucionales y, y de extraña procedencia. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, que hasta las entidades internacionales se han pronunciado. El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Unidos Americanos ha expresado su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco, que es el Tribunal Supremo Electoral, suspendió la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude. Sin embargo, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos, perdón, sobre intentos que algunas personas han realizado en interferir en la publicación de los resultados de estas votaciones y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir sus dirigentes en las elecciones libres y justas, ¿verdad? El cuestionamiento de estas elecciones es derivado de la amenaza que se da a la democracia de nosotros como ciudadanos del país, ya que atenta en contra de nuestro derecho para elegir y ser electos, el cual es un derecho fundamental en el cual encontramos en el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual son derechos y obligaciones de los ciudadanos, como por ejemplo el poder inscribirse en el registro de los ciudadanos, el poder realizar un sufragio, el poder participar en actividades políticas, defender el principio de alternar a nuestros gobernantes y no reelegirlos, ¿verdad? Y que también estas puedan ser unas elecciones
periódicas, auténticas, las cuales se realicen por medio de un sufragio universal e igualitario, por un voto que sea secreto y que garantice la libre expresión de las personas y la voluntad de las personas que están emitiendo ese sufragio, y que también se puedan tener acceso a condiciones dignas para poder realizar estos sufragios. Entonces, pues esta es la preocupación que se presentan por parte de las entidades internacionales. Y entre otras noticias, esta fue la sección de política. Regresamos al estudio con Joaquín.